Nacimos en un país lleno de fe, de creencias, donde siempre hemos salido adelante. Somos de un lugar donde la alegría nos hace únicos, auténticos y nos acerca, sacando lo mejor de cada uno. Porque estamos unidos y como familia nos sobreponemos a lo que sea. Los colombianos nunca estamos solos, siempre nos acompañamos, trabajamos juntos para lograr nuestras metas y esa solidaridad nos llena de orgullo. Somos parte de esta tierra y la vivimos con el optimismo que nos representa. Y es que Colombia nos pertenece, la felicidad que nos caracteriza nos pertenece, las ganas de ayudar nos pertenecen, el optimismo nos pertenece, la vida nos pertenece. Y la única aseguradora que es de todos los colombianos, no puede ser la excepción, Positiva nos pertenece. Por esto y mucho más, Colombia vive Positiva. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Oscar Conde, quien los acompañará como moderador el día de hoy con la acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en gestión de comités técnicos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con la temática titulada Sección 3, ¿quién es responsable que funcionen los comités? Papel de la dirección y líder de seguridad y salud en el trabajo. Para dar inicio, damos la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el doctor Anderson Parra Hernández. Él es médico y psicólogo, especialista en gestión de la seguridad y salud en el trabajo, tecnólogo en salud ocupacional, docente universitario, asesor empresarial en seguridad y salud en el trabajo. Doctor Parra, muy buenos días y bienvenido. Muy buenos días, un saludo para todos los asistentes a este nuevo encuentro de la Comunidad Nacional del Conocimiento en gestión de los comités técnicos. Súper bien ver que ya se nos conectan cerca de 130 asistentes y vamos en aumento. Ese es el objetivo, crear una gran red nacional que fortalezca el conocimiento alrededor de los sistemas de gestión y particularmente en esta comunidad que hablamos de los comités técnicos relacionados con ese sistema de gestión. Ya es esta nuestra tercera sesión, ya dimos un recorrido por la conformación, algunos tips, también miramos cómo favorecer el funcionamiento y hoy nos vamos a centrar en un aspecto muy importante, que es la dirección. ¿Quién es el responsable del funcionamiento de los comités? ¿Cuál es el papel de la dirección y cuál es el papel de los líderes de SST? Para en próximas sesiones ya centrarnos en competencias, hablar de habilidades, trámites y todo el conjunto de temas que les tenemos para todos los asistentes en esta comunidad nacional del conocimiento. Sin más preámbulos, entonces vamos a hacer ese sondeo inicial para conocer con qué conocimientos llegamos a esta sesión, donde analizaremos el papel de la dirección y de los líderes. Gracias, doctor. Les recuerdo a nuestros participantes que el sondeo se realiza 2 veces a lo largo del evento, uno al iniciar y otro al finalizar. El objetivo del sondeo inicial es conocer con qué conocimientos llegan nuestros participantes a esta acción educativa. Y el objetivo del sondeo final es saber qué conocimientos adquirieron a lo largo del evento. Conociendo el objetivo del sondeo, iniciamos con la primera pregunta. De acuerdo con el decreto 1072, son obligaciones del empleador con respecto a la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. A, asignar y comunicar responsabilidades. B, definir y asignar recursos. C, favorecer la participación de los trabajadores. D, todas las anteriores. 15 segundos a nuestros asistentes. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, asignar y comunicar responsabilidades, 5%. B, definir y asignar recursos, 3%. C, favorecer la participación de los trabajadores, 0%. D, todas las anteriores, 92%. Continuamos con nuestra segunda pregunta de nuestro sondeo inicial. Para el adecuado funcionamiento del COPAS, el presidente debe ser el líder del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. A, verdadero. B, falso. 15 segundos a nuestros asistentes. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, verdadero, 26%. B, falso, 74%. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta de nuestro sondeo inicial.
Omitir medidas preventivas y correctivas del acoso laboral implica que el empleador A. Evita el acoso en su organización, B. Tolera el acoso en su organización, C. Gestiona el acoso en su organización. 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan seleccionar la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra última pregunta de nuestro sondeo inicial. A. Evitar el acoso en su organización, 11%. B. Tolera el acoso en su organización, 75%. C. Gestiona el acoso en su organización, 14%. Conociendo así los resultados de nuestro sondeo inicial, le damos paso a nuestro experto, el doctor Parra. Bueno, muchas gracias por ese sondeo. Vamos a ver cómo impactamos en esos conocimientos con los que llegamos y con lo que esperamos que salgamos de este encuentro educativo. De nuevo, una invitación a que estén muy activos en el chat. Yo por acá los voy a estar leyendo para también traer esas preguntas que ustedes tengan a la sesión y podamos todos irnos con un buen conocimiento y un ejercicio para nuestras empresas. Entonces, para empezar esta sesión donde vamos a hablar de direccionamiento, les traigo esta frase. El liderazgo no consiste en estar al mando, sino en cuidar de las personas a tu cargo. Y eso es fundamental. La dirección y las personas que tenemos, otras personas a cargo, tenemos que saber que en nuestras manos no solo está direccionar una organización, sino que tenemos en nuestras manos la vida de las personas. Tenemos a cargo un ambiente donde las personas pasan un tercio de su vida, que es más o menos el cálculo de cuánto tiempo pasamos en nuestras jornadas laborales. Entonces, es una gran responsabilidad para los directores y gerentes de nuestras organizaciones y hoy tenemos una charla muy enfocada en ellos. El objetivo general de este encuentro entonces es reconocer el papel de la alta dirección y del líder de seguridad y salud en el trabajo en el adecuado funcionamiento de los comités técnicos del sistema de gestión. Vamos a tener esos comités técnicos, vamos a ver la legislación que los soportan y cuál es el papel de la dirección y del líder SST. Y esos son los objetivos específicos que tengo plasmados acá. Primero, comprender el marco normativo que nos relaciona las obligaciones de la alta dirección o de la dirección frente a los comités técnicos, ¿sí? Entonces vamos a tener un importante referente normativo, vamos a revisar varias normas realmente muy básicas, pero que nos dan la base para que yo como líder de una organización sepa cuál es mi responsabilidad. Y para otras personas que son líderes del sistema de gestión o líderes de recursos humanos, pues también tengan los argumentos para hablar con sus gerentes sobre sus responsabilidades. Y después de hacer este análisis, pues buscamos que este espacio de reflexión potencialice el compromiso de esa alta dirección con el adecuado funcionamiento de los comités técnicos en nuestras organizaciones. Después de hacer ese recuento, entonces también poder delimitar y hacer una reflexión frente a las funciones que tienen los líderes del sistema de gestión para que los comités técnicos funcionen adecuadamente. En la sesión pasada hablamos de funcionamiento, los tips para funcionamiento y hoy profundizamos un poco más en ese papel de la dirección y de los líderes del sistema de gestión. Lo primero es que los comités técnicos de los que venimos reflexionando en esta ruta del conocimiento es sin lugar a dudas el principal, nuestro protagonista, el COPAS o Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, además el Comité de Convivencia Laboral, algunos lo simplifican como COCOLAB, pero lo que acá conversamos y el soporte o los aprendizajes que yo quiero que se lleven, espero que les sirva también para el funcionamiento de otros comités. En nuestras organizaciones tenemos gran variedad de comités, algunos normativos, otros para favorecer el funcionamiento y la idea es que las reflexiones del día de hoy las podamos aplicar en otros espacios y diferentes a los comités técnicos, pero fundamental que nos llevemos ideas para que ese COPAS y ese COCOLAB nos funcionen muy bien en nuestras organizaciones. Y hago unas advertencias que también
reflexionamos un poco alrededor de ellas, estamos trabajando con personas, entonces no hay una receta de cocina, no es un paso a paso, sino que son algunos tips de funcionamiento que nos puede servir para que podamos implementarlos en nuestras organizaciones y que eso nos lleve a mayor éxito. La segunda advertencia es que trabajamos con personas y cada persona es un mundo y tiene miles de variables, entonces tenemos que pensar también entonces cómo juegan esas variables de manera que las personas sepan en su individualidad cómo relacionarse con los comités técnicos. Y finalmente, esta es una particularidad para esta sesión, es fundamental un liderazgo que sea consciente, que conozca la norma, que sepa cómo está involucrado y que además sea comprensivo con su equipo y que le permita lograr metas desde la comprensión y desde el entendimiento con sus equipos de trabajo. La sesión pasada hablábamos de los tips de funcionamiento. Quedamos un poco cortos del tiempo, pero la última diapositiva que reflexionamos en la sesión pasada va a ser la que nos hable esta sesión. Sin lugar a dudas, para que un comité de cualquier tipo y particularmente los comités técnicos del sistema de gestión funcionen, necesitan recursos. Entonces a mí me preguntaba, ¿el sistema de gestión o los comités manejan dinero? Estrictamente no, pero sí necesitan recursos. Necesitan recursos humanos que me permitan tener personas para el funcionamiento de los comités. Los comités como órganos de representación necesitan personas comprometidas con ellos. Recursos materiales que tengan los insumos para hacer las acciones, que tengan un lugar físico donde reunirse, un espacio que les permita conversar, un espacio que les permita debatir. Y eso no es menos importante porque una de las falencias que tenemos en el funcionamiento de los comités es la desorganización, por ejemplo, en encontrar espacios adecuados. Hay otros intangibles como es el conocimiento, de que los miembros del comité tengan conocimiento y entienden por qué pertenecen a un comité o por qué es importante su comité, y eso nos habla de recursos intangibles. Y finalmente, pues sí tenemos recursos financieros, y aunque no hay un rubro que diga funcionamiento del comité, sí requerimos que se dediquen algunos recursos de tipo económico para que ese comité nos funcione adecuadamente. Y acá les traigo, pues, de una vez trayendo tips desde la normativa. Algunos desconocemos que el artículo 63 del decreto 1295 del 94 nos habla, y le hace muy bien, en su parágrafo B, el empleador se obligará a proporcionar cuando menos, ojo que estamos hablando mínimo, 4 horas semanales dentro de la jornada de trabajo a cada uno de sus miembros para el funcionamiento del COPAS, ¿cierto? Entonces ahí habla que claramente para que el COPAS funcione adecuadamente requerimos que desde la dirección los miembros del COPAS tengan una dedicación horaria, que la ley nos habla de mínimo 4 horas semanales, y ese es uno de los aspectos que vamos a tratar en estos encuentros. Toda la importancia y todas las actividades que tiene que hacer el COPAS y cómo es fundamental tener la dedicación de tiempo. Y nada más en ese artículo nos da apertura al encuentro de hoy, porque uno de los principales ingredientes para que un comité funcione adecuadamente es el compromiso de la alta dirección. La alta dirección tiene que estar convencida de que tenemos una razón de ser, que existimos por algo y que además de ese conocimiento hay un compromiso en favorecer el funcionamiento de los comités técnicos, dedicando el tiempo, dedicando los espacios, escuchando las recomendaciones que hacen y demás. ¿Listo? Esta introducción para hablar entonces del primero de los comités. Hoy vamos a tener un marco normativo importante alrededor de los comités. El primero que vamos a hablar es el COPAS. Recordemos que del COPAS estamos hablando desde 1986. Más de 30 años hablando del COPAS. En su momento, la resolución 2013 del 86 no nos hablaba del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, nos hablaba de un comité de medicina, higiene y seguridad industrial, ¿cierto? Sin embargo,
A pesar de la transformación de los nombres, la resolución 2013 sigue teniendo los lineamientos que hoy nos rigen en el funcionamiento del COPAS. Hemos abordado otros artículos en otras sesiones, pero hoy les traigo particularmente el artículo 14. El artículo 14 nos dice, son obligaciones del empleador frente al COPAS. Primero, propiciar la elección de los representantes del comité por parte de los trabajadores. Segundo, designar a sus representantes, a los representantes de la dirección para el COPAS. Y él nos dice cómo es ese proceso en el artículo 5. Y tercero, designar el presidente del COPAS. Artículo 9. ¿Qué pasa? Muchas veces desde la dirección nos quedamos convencidos que esa es nuestra única responsabilidad. Nos quedamos en los primeros 3 puntos. No, me dicen algunos gerentes, algunos directores, yo favorecí la conformación del COPAS. Yo hice un acto administrativo donde designé mis representantes. Yo favorecí el proceso de elección de manera que participaran todos los trabajadores. Y además, como lo dice el artículo 9 de la resolución 2013, yo designé al presidente, quien va a ser la persona que presida el COPAS. Y muy bien, en ese pocas veces fallamos, pero empezamos a fallar cuando vemos los otros 2 numerales. ¿Por qué? Porque el 2013 nos habla que el empleador debe proporcionar todos los medios que requiera el COPAS para su adecuado funcionamiento. ¿Y eso que incluye? Disposición de tiempo, lugares de trabajo, capacitación, poder investigar, y en eso muchas veces fallamos. Entonces no es solo conformar el COPAS por dar cumplimiento a la norma, sino favorecer que funcione adecuadamente en las condiciones que debe funcionar. Y el literal 5 nos habla estudiar las recomendaciones emanadas del comité y definir qué medidas se adoptan. Ahí hay una responsabilidad o una corresponsabilidad. Si al comité le estamos dando el espacio para que funcione, el comité debe emitir a la dirección recomendaciones, sugerencias, análisis para el adecuado funcionamiento de la seguridad y salud en el trabajo. Y como contrarresponsabilidad, la alta dirección debe solicitar a los miembros del COPAS su proceso, es decir, las evidencias de lo que estamos ejecutando. Entonces, desde el 86 ya nos habla de 2 funciones muy importantes para la dirección, una de ellas es la corresponsabilidad. Avanzando en el marco normativo, el decreto 1072 en su capítulo 6, particularmente en el artículo 2.2.4.6.8, donde nos habla de las obligaciones de los empleadores frente al sistema de gestión. Me perdonan que es un poco cargada la diapositiva, pero es que vamos a mirarlo literalmente. Les traje unos apartes de ese artículo donde nos habla de cuáles son las obligaciones del empleador. Y cuando miramos las obligaciones del empleador, encontramos que la segunda obligación nos habla de asignar y comunicar las responsabilidades, y que cuando asigno y comunico las responsabilidades específicas en seguridad y salud en el trabajo, pues el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo tendrá unas responsabilidades frente a ese sistema de gestión. Y yo, como líder del proceso, tendré que solicitar una rendición de cuentas alrededor, ese es el literal 3, una rendición de cuentas alrededor de esas funciones que asigné. Entonces es muy importante que desde la dirección pensemos si me estoy quedando solo en la asignación de responsabilidades o además le estoy haciendo auditoría a esas responsabilidades. Y por eso traigo estos 2 numerales para la primera reflexión. La segunda reflexión nos habla también en 1072 que la dirección debe definir recursos, y acá les subrayé la parte más importante, definir y asignar recursos financieros, técnicos y el personal necesario. Abrimos este encuentro analizando alrededor de los recursos que debe tener el comité, y acá nos lo vuelve a retomar el decreto 1072. Financieros, técnicos y personal necesario. Y más adelante nos dice para quiénes, para los responsables de la seguridad y salud en el trabajo y para el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo.
¿cierto? Entonces vamos identificando una parte de asignación de responsabilidades con la contraprestación, que es la auditoría o la rendición de cuentas, y la definición de recursos. Profundizando en otros apartes de este artículo, vemos el aparte 8, que nos habla de prevención y promoción de los riesgos laborales. Realmente es prevención de los riesgos laborales y promoción de la salud laboral. Y acá nos dice que el empleador debe desarrollar actividades que prevengan los eventos en salud de origen laboral, que es el accidente de trabajo y la enfermedad laboral. Y para eso debe tener un sistema de gestión cuyo uno de sus elementos fundamentales es el comité como un órgano de representación. En el punto número 9 nos habla de la participación de los trabajadores y acá volvemos a hacer un zoom. ¿Por qué? Porque es deber de la dirección asegurar todas las medidas para que los trabajadores participen. Y una de su forma más frecuente de participación es el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿cierto? Entonces, no nos podemos quedar solo en favorecer la elección de un comité, ¿cierto? Esa es una forma de participación, garantizar que ese comité hayan participado todos los trabajadores con su derecho a votar, con su derecho a postularse, pero esa participación va también a que al ser elegido o ser miembro del comité, yo tenga los espacios para pertenecer al comité, ¿sí? Y finalmente, dentro de este mismo artículo, tengo el siguiente elemento. Nos dice que es deber de la dirección definir, de la dirección de la organización, definir un responsable de la dirección de la seguridad y salud en el trabajo. Y es eso, contratar un líder del sistema de gestión. No lo habla literalmente como garantizar la disponibilidad de un personal responsable y que su perfil sea de acuerdo a la normatividad vigente. Entonces acá viene. Las responsabilidades del líder de seguridad y salud en el trabajo frente al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo vienen secundarias o, digamos, relacionadas con las obligaciones de la alta dirección de la empresa. Y cuando hacemos un zoom en ese aspecto número 10 y vemos cuáles son las funciones del líder del sistema de gestión, son planear, organizar, dirigir, desarrollar y aplicar el sistema de gestión. Entonces, ser el responsable. Informar a la alta dirección sobre su funcionamiento y los resultados. Entonces, ahí viene otra vez la contraparte que veíamos frente al COPAS. Yo te designo unas responsabilidades, pero te tengo que auditar y tengo que vigilar y promover la participación de todos los miembros de la empresa. Y quería traer este elemento porque cuando uno ve las funciones propias del líder del sistema de gestión, no hay responsabilidades directas frente al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Es el responsable del funcionamiento del sistema de gestión. Entonces ahí nos aparece que el principal responsable no es el líder, sino el responsable es la gerencia, la alta dirección. Y esa es la primera reflexión frente al COPAS. Y en la gerencia por normatividad es la principal responsable de tener un COPAS funcionando, porque sabemos los que hemos estado en puestos de dirección que delegamos las funciones, delegamos un funcionamiento, pero no las responsabilidades. La responsabilidad de que el sistema de gestión y mejor que la seguridad y salud en el trabajo de los empleados se garantice es de la dirección. Y para yo lograr eso, pues delego algunas funciones en el líder del sistema de gestión, pero favorezco el adecuado funcionamiento del COPAS. Entonces, esa primera reflexión del día de hoy, el gran mensaje es que el papel de la gerencia es fundamental porque debe haber un compromiso para que funcione adecuadamente. ¿Sí? Y eso se debe garantizar. Es el director de la orquesta el que debe estar principalmente comprometido. Y yo sé que los que trabajamos en seguridad y salud en el trabajo no nos gusta tener que ir a la norma, pero acá tenemos elementos normativos para los que me escuchan, si no son líderes del proceso, tener argumentos para hablar de
de nuestro papel y de nuestra importancia y cuál es el compromiso de la dirección. Y nos faltaba nombrar a nuestra ley matriz, la ley 1562 en su artículo 13, cuando nos habla de sanciones, empieza por las sanciones previstas en el sistema de riesgos cuando no se cumplen las obligaciones propias del empleador. Y acá vimos ya un recuento muy rápido de cuáles son esas obligaciones propias del empleador. Dejando todo ese marco normativo y teniendo en mente cuál es la responsabilidad de la dirección, vamos a hacer el comparativo con el Comité de Convivencia Laboral. ¿Qué pasa en la dirección frente al Comité de Convivencia Laboral? Sabemos que empezamos a hablar del Comité de Convivencia Laboral a partir de la Ley 1010 del 2006, cuando dentro de las medidas preventivas y correctivas del acoso laboral, pues menciona un comité, ¿cierto? En su artículo 9, que nos enuncia las medidas preventivas y correctivas para intervenir el acoso laboral como una manifestación del riesgo psicosocial, nos habla que debe haber un comité funcionando. Pero quería traerles el parágrafo 2, que nos dice literalmente: la omisión en la adopción de medidas preventivas y correctivas de la situación de acoso laboral por parte del empleador o los jefes se entenderá como la tolerancia a la misma. Es decir, que si yo, como director de la orquesta, como alta dirección de una organización, me hago el de los oídos sordos, me hago el que no veo frente a situaciones de acoso, estoy dando por entendido que lo acepto. Y si no hago esfuerzos en medidas preventivas o correctivas, es decir, la omisión de esas medidas, dan por enterado que yo lo tolero y trae sanciones. Entonces es muy importante porque yo no puedo decir solo tengo un comité funcionando, sino como yo a alta dirección tengo que tener en cuenta que esas medidas preventivas y correctivas del acoso me implica estar al frente, garantizar su funcionamiento, porque omitirlas es aceptar o tolerar la ocurrencia del acoso, que por ahí lo vimos de pronto en un ejercicio inicial de conocimientos previos. Ya luego viene la resolución 2646, que en su artículo 14 profundiza en esas medidas correctivas y preventivas del acoso. Vamos a profundizar un poco en eso en una sesión más futura, donde hablamos del origen del Comité de Convivencia Laboral, pero es importante que como líderes de proceso y dirección sepamos que el Comité de Convivencia Laboral no es la única medida de prevención del acoso, que hay muchas medidas que lo contemplan la ley que como organización debo implementar. Nos habla de política para la prevención del acoso laboral, de códigos y manuales de convivencia laboral, de actividades de sensibilización y actividades de capacitación, de hacerle proceso de seguimiento y vigilancia periódica, de tener actividades de apoyo social. También incluye el Comité de Convivencia Laboral y el procedimiento interno confidencial, conciliatorio y efectivo para el trámite de quejas. Es la quinta sesión que los invito a que estén muy pendientes de cómo se deben tramitar las quejas de convivencia o las quejas de acoso al interior de los comités de convivencia laboral. Y esa va a ser una sesión completa para analizar este tema. Pero ¿qué les quería decir? Que si la ley 1010 nos habla de una responsabilidad de la dirección frente a esas medidas preventivas, yo como dirección tengo que saber cuáles son esas medidas preventivas. Y esto es muy importante porque el Comité de Convivencia Laboral aparece como una medida de prevención, de mediación, de evitar que esas situaciones de disputa, de desacuerdo o de presunto acoso entre dos personas trasciendan, ¿cierto? Pero esa prevención que está en manos del Comité de Convivencia Laboral y que puede dar recomendaciones de corrección, si no se concilian, llegan ahora sí a una necesidad de corrección, a que la dirección tenga que corregirla, y esa corrección puede ser delegable, ahora lo vamos a ver, pero se debe hacer prevención
de las situaciones de convivencia antes de ir a la corrección. Y finalmente la sanción, y esas sanciones pueden llegar incluso a un juzgado en el sector privado o a la Procuraduría en el sector público, donde identificamos una situación de presunto acoso, las medidas de prevención y corrección que contempla el artículo 14 de la 2646 no fueron efectivas, y entonces un órgano externo tiene que entrar a sancionar. Y yo como líder del proceso y yo como dirección tengo que estar enterado de ese proceso, ¿sí? Entonces, ese es otro de los aspectos que quiero que reflexionemos y que tengamos en cuenta el día de hoy. El Comité de Convivencia Laboral, como ustedes saben, es mucho más reciente que el COPAS. De él estamos hablando, como les digo, fue enunciado en las leyes anteriores desde el 2006, pero es solo hasta el 2012 que llega una resolución que realmente nos dice cómo se debe conformar. Inicialmente la 612 y luego llega la 1356, que modifica el número de personas, los representantes y demás, y son unas pequeñas correcciones. Pero para la reflexión del día de hoy, ¿cuál es el papel de la alta dirección? Les traje solo 3 artículos. El artículo 3, que en la 1356 corresponde al artículo 1, nos dice: el empleador designará directamente a sus representantes. Primera responsabilidad de la alta dirección o del empleador frente al comité es designar a sus representantes. Y acá vemos la diferencia con el COPAS. Tengo que designarlos y además denominar al presidente. En el Comité de Convivencia Laboral, como dirección, solo hago designación de mis representantes y es el comité en pleno quien elige el presidente del Comité de Convivencia Laboral, definido en el artículo 3 y les digo modificado en el artículo 1 de la 1356. Artículo 10. Las entidades públicas o privadas deben garantizar un espacio físico para las reuniones y demás actividades del comité y realizar actividades de capacitación a los miembros. Entonces ahí vemos un aspecto también que lo veíamos en el COPAS. Ya nos dicen que debo designar a los miembros, pero también garantizar que funcione. En el COPAS lo veíamos garantizar su funcionamiento, en el Comité de Convivencia Laboral garantizar el espacio físico para las reuniones y actividades de capacitación. Pero el más importante para la alta dirección que tengamos acá presente es el artículo 11 de responsabilidades. Las entidades, a través de la dependencia responsable de la gestión humana y programas de salud ocupacional, recordemos de cuando en la resolución del 2012 todavía hablábamos de programas de salud ocupacional, deberán desarrollar las medidas preventivas y correctivas del acoso laboral. Entonces acá vemos algo que no lo veíamos en el COPAS. El Comité de Convivencia Laboral, las resoluciones que lo implementan, nos habla que las entidades, y ya nos dan una herramienta, a través de la dependencia de gestión humana, los programas de salud ocupacional deberán desarrollar esas medidas preventivas y correctivas del acoso, es decir, favorecer ese funcionamiento, y ya nos hablan de una responsabilidad, ¿sí? Sigamos por acá entonces. Entonces, todo este recuento normativo para reflexionar cuál es el papel de la alta dirección frente a los comités técnicos del sistema de gestión. El papel es que es el principal responsable de su funcionamiento. Y acá quiero hacer un alto, ¿sí? Porque el funcionamiento de los comités debe venir garantizado por la alta dirección. No solo en la designación de sus representantes y para el caso del COPAS de su presidente, sino en garantizar los insumos mínimos para su funcionamiento, los espacios dentro de la jornada laboral para sus reuniones, los espacios para su capacitación y una vez logremos esa capacitación, ir más allá en los procesos de auditoría, para el COPAS la participación en la investigación de eventos, para el Comité de Convivencia Laboral la participación en el análisis de la intervención de riesgo psicosocial. Pues todo esto nos hablan ya de las responsabilidades que debe tener la alta dirección. Y ese es el mensaje. Yo como dirección, yo como gerente soy el principal responsable del funcionamiento. Y claro,
como gerente yo no soy el experto en seguridad y salud en el trabajo o en gestión del recurso humano. Para favorecer mi responsabilidad, puedo hacer una delegación de funciones que favorezca la gestión, pero la responsabilidad sigue siendo mía como líder de la organización. Pues viene la próxima pregunta. Y entonces, ¿cuál es el papel del líder del sistema de gestión o de recursos humanos? Y la reflexión que traigo hoy, porque ya vimos el marco normativo, es que depende, ¿cierto? Yo como líder del sistema de gestión, por ejemplo, al COPAS, mis responsabilidades pueden variar. Puede ser de acompañar en el funcionamiento, cuando es un comité muy independiente, cuando tienen claros sus miembros cuáles son sus responsabilidades y funciones, qué es lo que les toca hacer. Puede ser de orientar, cuando les digo hacia dónde debemos dirigir, etcétera, o puede ser de liderar, ¿cierto? Pero acá viene otra recomendación. Si el comité, dígase el Comité de Convivencia Laboral o COPAS, es un órgano de representación que su origen es la participación de los trabajadores frente a la gestión del riesgo psicosocial como una medida preventiva en el caso del COPAS, o para favorecer la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, los líderes no pueden ser miembros, me refiero a los líderes del SST o de recursos humanos, no pueden ser miembros permanentes del comité porque están faltando esa participación libre. Mi recomendación, y acá es muy importante, que para el caso del COPAS, el líder del sistema de gestión puede ser miembro invitado con voz y sin voto para que oriente algunas reuniones, para que les evoque marco normativo, para que les dé algunas sugerencias, pero el adecuado funcionamiento del comité debe ser independiente de la gestión que me hace el líder del sistema de gestión. Y lo mismo para el comité de convivencia laboral. La dependencia de recursos humanos es a una de las que se les delega las acciones correctivas, llamar a descargos, hacer un proceso disciplinario, pero las acciones preventivas de trámite de quejas y emisión de recomendaciones corresponde al comité. Entonces, el líder de recursos humanos no debería sesionar en esas sesiones extraordinarias del comité porque se analizan las quejas. Pues, si me permiten, cuando ustedes me preguntan cuál es el papel del líder del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de recursos humanos, les traigo siempre una metáfora. Depende. Pensemos en el comité como ese niño que está aprendiendo a caminar. Si tengo un comité que apenas se conformó, que los trabajadores apenas están conociendo el sistema de gestión, apenas están conociendo la intervención de riesgo psicosocial, el papel de ese líder va a ser mucho más de acompañamiento, mucho más de direccionarlo, mucho más de llevarlo de la mano, porque va a ser quien va a garantizar que él aprenda a dar sus pasos. Pero no nos podemos quedar ahí. Para que este niño que es nuestro comité, para que este bebé que es nuestro comité corra solito y sea independiente, tengo que irle dando libertad. Y esa es la reflexión final de este cuento. El papel del líder del sistema de gestión de recursos humanos para el caso de la gestión de convivencia laboral es muy claro en cuanto a sus responsabilidades, pero el comité del COPAS, el Comité de Convivencia Laboral, debe funcionar como órganos independientes. Y es por una esencia básica. Ellos tienen también función de auditoría al sistema de gestión y a las acciones preventivas. Entonces, yo no puedo ser juez y parte. Si yo lidero el sistema de gestión y una de las funciones es la auditoría del sistema de gestión, si pertenezco al comité, estoy sesgando ese adecuado control y esa adecuada emisión de recomendaciones que debe el comité. Entonces, hoy corrimos un poco, esta es la bibliografía de todos los decretos de los que hablamos, porque quiero dedicarme con esta presentación final a ver las preguntas que me han pasado hasta el momento. Nos dicen, el representante de los trabajadores al COPAS, cuando nunca es convocada la reunión del comité, puede enviar las novedades a nombre propio y denunciar la mala gestión del COPAS. Sí, señor. El adecuado funcionamiento del COPAS es responsabilidad de todos. Y entonces la norma nos da una oportunidad muy importante. Nos dice, si yo convoco a una sesión y pasados 30 minutos no hay quórum,
dígase que vinimos los dos representantes de los trabajadores y no vinieron los dos representantes de los empleadores, que incluye el presidente, la norma nos dice, pasado 30 minutos y no hay quórum, sesionan los miembros permanentes, los que llegaron, y sus decisiones tendrán implicaciones. Y esa sesión que se tuvo que hacer así, se informa a la dirección y se guardan las actas del COPAS, porque eso lo vemos en la sesión pasada, pero recordemos que el COPAS debe sesionar mensualmente. Entonces, si yo cito a una reunión y no sesiono, es una acta que se me va a perder y que auditoría me puede reflejar una no conformidad. Entonces, no solo si los representantes de los trabajadores llegaron a la reunión no se dio, no solo es informar la novedad a la dirección, hey, gerente, su representante no está cumpliendo con la responsabilidad, sino además sesionar y dejarlo consignado por el acta. Muchas gracias por quien nos mandó la pregunta. Y mientras van llegando otras preguntas, entonces hagamos el sondeo final de este encuentro educativo. Muchas gracias, doctor. Damos inicio a nuestro sondeo final. La primera pregunta, de acuerdo con el decreto 1072, son obligaciones del empleador con respecto a la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. A, asignar y comunicar responsabilidades. B, definir y asignar recursos. C, favorecer la participación de los trabajadores de todas las anteriores. 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan seleccionar la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, asignar y comunicar responsabilidades, 4%. B, definir y asignar recursos, 1%. C, favorecer la participación de los trabajadores, 1%. D, todas las anteriores, 94%. Cuéntenos, doctor, cómo nos fue con esta primera pregunta. Muy bien, esa primera pregunta tuvimos una progresión del 92 hacia el 93, 94%. Eso nos muestra un avance en el conocimiento. Es importante que lo tengamos todos en cuenta, que la 1072 nos habla de todas estas acciones para la dirección y que siempre las debemos tener. Y los invito que mientras, ya estoy leyendo las preguntas para ahora responderlas, pero mientras terminamos las dos preguntas del sondeo, ustedes nos envíen más preguntas para responderla en los últimos 10 minutos de la sesión. Muchas gracias, doctor. Continuamos con nuestra segunda pregunta del sondeo final. Para el adecuado funcionamiento del COPAS, ¿el presidente debe ser el líder del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? A, verdadero, B, falso. 15 segundos a nuestros asistentes. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, verdadero, 28%, B, falso, 72%. Cuéntenos, doctor, cómo nos fue con esta segunda pregunta. No lo estamos escuchando, doctor. Ahora sí, también tuvimos una mejoría en esa respuesta. Realmente no es necesario que el presidente del COPAS sea el líder del sistema de gestión. Es más, puede ser contraproducente. Les dije, ojalá el líder del sistema de gestión sea un invitado y no sea el que preside el COPAS, sino que sea un invitado con voz y sin voto. Entonces hay que tenerlo muy presente. Gracias, doctor. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta del sondeo final. Omitir medidas preventivas y correctivas del acoso laboral implica que el empleador A, evita el acoso en su organización, B, tolera el acoso en su organización, C, gestiona el acoso en su organización. 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan seleccionar la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra tercera y última pregunta. A, evita el acoso en su organización, 10%. B, tolera el acoso en su organización, 80%. C, gestiona el acoso en su organización, 10%. Cuéntenos, doctor, cómo nos fue con esta tercera pregunta. También tenemos mejoría, mejoramos en que lo reflexionamos, no tomar medidas
o evitar las medidas preventivas y correctivas frente al acoso, se da por entendido que la organización tolera el acoso y lo acepta como parte de su cultura organizacional, y de ahí la importancia en que la dirección esté comprometida con impactar ese acoso y que implementar medidas correctivas y preventivas, que lo vamos a ver en otras sesiones, y dentro de ellas el Comité de Convivencia Laboral es solo una de esas medidas. Muchas gracias, doctor. Tenemos la sesión de preguntas, ya están compartidas. Claro que sí, Oscar. Ya por acá tengo varias preguntas. Vamos a empezar a darle respuesta. Nos preguntan qué pasa con aquellos que tienen varias sedes y a nivel nacional. Entonces, la legislación nos permite, o sea, la obligación de la organización es al menos tener cada uno de los comités, un COPAS o un comité de convivencia laboral, ¿cierto? ¿Qué se puede hacer? Primera opción, garantizar que todos los trabajadores de la organización participen en esa elección del comité de convivencia, del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, y también en el de convivencia. Entonces, si yo como organización garantizo que los trabajadores de la sede principal y de las demás sedes participaron en la elección de ese comité y en su funcionamiento, estaría dándole cumplimiento a la norma. Viene otra recomendación que no es, digámoslo, taxativo, que no implica que tenga que ser así. Puedo, de acuerdo a la cantidad de trabajadores de las diferentes sedes, definir comités para cada una de las sedes, eso me lo permite la norma, para que se analicen los riesgos allá, o definir vigías según el número, también es cierto, pero recordemos que normativamente pues tenemos que tener gestores de la seguridad y salud en el trabajo, dependiendo las acciones que tenemos. Entonces, esa primera pregunta, la norma lo permite, o tener un comité central con la participación de todos, o tener diferentes subcomités para las sedes. ¿Quién va a definir? De nuevo, el análisis de la dirección con sus responsabilidades definirá qué es más útil para la organización. Si tengo una sede que tiene muchas quejas de convivencia, que tiene un clima organizacional muy complejo, pues en lugar de tener un comité de convivencia central que desconozca la realidad, puedo tener un comité de convivencia que en esa sede me dé respuesta a la situación, ¿cierto? La otra pregunta es si el secretario del comité puede ser un suplente, y acá viene de pronto algo de lo que hablamos en la sesión pasada, y los invito también a buscar, que esa estuvo muy nutrida. Hoy por eso dediqué 10 minutos, porque la sesión pasada nos fuimos más de la hora, porque hubo muchas preguntas, pero aprovechemos el tiempo para responder hoy. El comité, tanto comité de seguridad y salud en el trabajo como comité de convivencia laboral, tienen unos miembros permanentes que son los elegidos de forma principal para conformar el comité, ¿cierto? Ellos son los que deben sesionar cuando tienen que tomar decisiones importantes, ¿cierto? Si está el principal, al comité no debe asistir el suplente, pero ahí viene la excepción. Si yo voy a hacer actividades de capacitación, actividades de formación, siempre tengo que invitar a los líderes, perdón, a los oficiales y a los suplentes. ¿Por qué? Porque todos debemos estar capacitados en el funcionamiento del COPAS, porque en el día que yo tenga que asumir la suplencia porque uno de los oficiales no está, tengo que saber cómo funciona y cómo asisto, ¿cierto? Y la segunda pregunta, ¿y por qué hablé esto? Para llegar a la pregunta, a la respuesta. La ley nos dice que debe elegirse un presidente y un secretario. El presidente del COPAS lo designa la alta dirección y el secretario lo elige el comité en pleno. Entonces, debe elegirse por el comité en pleno dentro de los oficiales, no los suplentes. ¿Qué ocurre? Si el día que sesiona el comité no va el secretario, va el suplente, él puede asumir sus funciones, o se decide por los que sesionaron ese día quién va a asumir las funciones del secretario. Y les decía la sesión pasada, es una buena práctica para el funcionamiento de los comités delegar algunas funciones del secretario. Habrá algunas que no se pueden delegar, como la custodia de las actas. Esa sí tenemos que saber quién es la persona encargada, pero la redacción de esa acta, la toma de notas, lo podemos delegar en cada sesión. Esa fue otra de las preguntas. Voy a ver si por acá tenemos más preguntas.
Muy bien, cuando en una organización hay situaciones de acoso y el gerente parece hacerse el sordo, ¿qué hago? Muy buena pregunta. Frente a las situaciones de acoso tenemos prevención, corrección y sanción. Las primeras dos, responsabilidad de la dirección. Tenemos acciones preventivas, dentro de ellas el comité de convivencia, que debe ser efectivo. Segunda situación, la corrección de la situación de acoso también le corresponde a la alta dirección. Pero ¿qué ocurre cuando la alta dirección no se hace cargo y no implementa esa prevención o esa corrección? El tercer verbo que tenemos que tener muy importante es la sanción. La sanción del acoso laboral debe ir a una denuncia de tipo civil en los casos de privadas, es decir, debe ir a ser dirimida por un juez, y en los casos de las organizaciones públicas se deben poner en conocimiento de la Procuraduría, y es esta entidad la que entra a sancionar. Pero es importante tener en cuenta sus verbos, y gracias por la pregunta. La prevención y la corrección, responsabilidad de la alta dirección. La sanción de entes externos, incluso el Ministerio del Trabajo puede tomar acciones, ¿cierto? Pero pues, los encargados de sancionar en el sector privado, pues en el sector público, Procuraduría. No veo por acá más preguntas, no sé si tú ves más preguntas o ya están todas las preguntas. Bueno, nos pregunta Miguel Roa, ¿en qué deben ser capacitados los integrantes de los comités? Esa pregunta también es muy frecuente, lo vamos a ver más adelante en funcionamiento. Fundamental en el comité, en el COPAS, tienen que ser capacitados en identificación e intervención de riesgos, en auditorías, en cómo se hace auditoría, el sistema de gestión, reglamentariamente tienen que estar capacitados en el curso de las 50 horas, y ojo que todas estas capacitaciones deben estar dentro de un horario definido en la organización para su funcionamiento. Esas 4 horas semanales pueden estar incluidas ahí, porque no es que usted en su tiempo libre haga las actividades. La responsabilidad es que desde la organización demos el espacio para que los trabajadores se puedan capacitar. Y los miembros del COCOLAB, el Comité de Convivencia Laboral, es fundamental que sean capacitados en identificación e intervención del riesgo psicosocial, en cuáles son las medidas preventivas y correctivas para intervenir ese riesgo. Segundo, en acoso, definición de acoso, tienen que saber la ley 1010 y cuáles situaciones se consideran acoso y cuáles no. Y último tema fundamental, que es nuestra quinta sesión, y los quiero invitar al procedimiento interno conciliatorio para el trámite de quejas de situaciones de acoso. Es importantísimo que los miembros del COPAS sepan cuál es el trámite que se les debe dar. Listo. Creo que no tenemos más preguntas. Cuéntame, Carlos, si tú ves más preguntas, porque yo no veo por acá más preguntas que nos haya hecho Damaris. No, yo veo todas como resueltas. Perdón, no, Oscar, cuéntame si ves más preguntas. Doctor Parra, no, pues no más preguntas, ya por el tiempo también, no nos queda mucho tiempo. Entonces, muchas gracias por su intervención y por compartir con nosotros de esta acción educativa de su comunidad. Nos veremos en la próxima sesión. Claro que sí, que están todos muy bien y hasta luego. De igual forma, agradecemos a todos nuestros asistentes por su conectividad y participación. Los invitamos a conocer nuestro centro virtual de enseñanza y aprendizaje, Posipedia, en www.posipedia.com.co. Allí encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa, y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan
Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Agua, conjunto de gotas cristalinas y de consistencia liviana, tan transparentes como la verdad, complacidas de unirse para hacer un mar de oportunidades y ofrecerse sin reservas a todos los espíritus sedientos de gozar una buena existencia. Fuego. Luminosidad calórica que abraza los corazones de todo aquel que se ilusiona, emprende, ama, anhela y lucha hasta cumplir cada uno de sus sueños. Aire, el reconfortante aliento que exhala Dios sobre nosotros en cada despertar, alentando nuestro andar para hacernos comprender que vivir es más que respirar. Vacío es todo aquello que estamos llamados a rebosar del infinito amor que existe dentro del universo que somos cada uno de nosotros. Deberíamos vivir más natural que materialmente para unirnos y ver el horizonte más claro, y así no encontremos toda la felicidad, por lo menos descubriríamos el camino. Procuremos ser como el agua, transparentes, livianos a la hora de tratar a los demás y ofrezcámonos sin reservas al momento de servir y ayudar a quien nos necesita. Seamos luminosos, amigables y calurosos como el fuego, abrazando los momentos de necesidad, soledad y frío en las personas que están a nuestro alrededor. Si fuésemos como el aire, respiraríamos todo lo bonito que hay en los demás y exhalaríamos todas las cosas buenas que llevamos dentro, dejando atrás todos los malos sentimientos que nos aprisionan el corazón. Solo así sentiríamos en vida el verdadero vuelo de nuestras almas. Si nos arriesgáramos a descubrir y adentrarnos en el vacío del que nos hemos llenado, seguramente encontraríamos que allí es donde están algunas de nuestras barreras que nos impiden expresar todo lo valioso que tenemos dentro. Trabajar con toda la sensibilidad de nuestro ser nos brinda la oportunidad de aprender y practicar la esencial misión de nuestra vida, que es florecer. Trabaja con amor. Colombia vive positiva.